Su gracia es mayor. Bendita gracia del Señor. Todos los sermones, dame acá que no me está rebotando. Todos los sermones, todas las predicaciones que se transmiten de la palabra de Dios, acá no tengo nada. Sí, no, hola, ahí está. Si no me rebota. Todos los sermones que predicamos y todos los sermones que se escuchan son para todas las personas. Amén. Pero este sermón quiero predicarle a todas las personas, pero especialmente para los que se sienten frustrados con su vida espiritual. No creo que aquí haya ninguno, ¿no es cierto? ¿Sí? Para todos los que alguna vez dicen, me gustaría servir, me gustaría hacer algo, me gustaría poder tener una vida espiritual tal vez mejor que la que tengo, lo intento, me esfuerzo y me frustro. Quiero mantener una vida de devoción diaria con la palabra y lo hago un par de días y vuelvo a fracasar. Lo intento ser un hombre o una mujer de oración y no puedo hacerlo. Me comprometo con tener una regularidad en congregarme porque eso me va a hacer bien estar con la familia del Señor y vuelvo otra vez a frustrarme. Y a veces piensan de que si en esas cosas no puedo lograr, ¿para qué me voy a comprometer para servir al Señor? De evangelizar, de discipular o tal vez de estudiar académicamente algo que le va a hacer bien. Y este sermón que quiero engancharlo con lo que prediqué el último domingo, que era vivir en el Espíritu, ¿se acuerdan? Hoy vamos a hablar de lo que es vivir en la gracia. ¿Qué es vivir en la gracia del Señor? Y hay un texto que quiero que lo leamos juntos en 2 de Timoteo, capítulo 2, y vamos a tomar expositivamente el versículo 1 solamente. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Es un versículo muy corto, seguramente lo ha leído muchas veces, y también sería bueno aprenderlo, ¿sí? Y dice así: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Se anima a leerlo conmigo en voz alta? A ver, todos juntos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y ahora vamos a aprenderlo de memoria. A ver, tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Llega siempre a nuestra alma como el agua fresca para aquel ciervo que brama por la corriente. Siempre llega como el alimento más sólido para nuestras vidas cuando desfallecemos. Siempre tu palabra es lo que necesitamos cada día para vivir en santidad, para conocerte a ti y para saber lo que tú quieres de nosotros. Glorifícate a través de esta palabra, de esta enseñanza. Impacta nuestras vidas, no por la obra ni la palabra del predicador, sino por lo más precioso que tenemos, que es la presencia de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Y que Él nos hable, que Él abra nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, que alumbre nuestra comprensión por tu palabra, y que, como dice la Escritura, que acomode lo espiritual a lo espiritual. Entonces podremos ver frutos. En Cristo Jesús. Amén. ¿Se ha sentido frustrado alguna vez en su vida cristiana? ¿Quién no? ¿Quién no intentó algo
y no lo logró. Y desistió. ¿Quién no se sintió frustrado tal vez por pecados dominantes? ¿Cuántas veces batallando contra ese pecado? Pero cuando quiero yo dejar de hacerlo, vuelvo otra vez a caer en lo mismo y me siento frustrado. Eso literalmente golpea mucho al crecimiento del cristiano en su vida espiritual. ¿Cuántas veces hemos renunciado incluso a nuestros valores por la presión externa, por miedo al hombre, como dice la palabra, por miedo al que dirán? A veces la vergüenza se apoderó de nosotros al identificarnos, ya sea en la facultad, en la escuela, en el trabajo, en cualquier ámbito social, de que somos cristianos. A veces hemos renunciado a cosas así. O tal vez nos hemos visto presionados por temor a perder algo, como el trabajo, como la amistad, como la familia o su propia vida, se han visto obligados a decir, yo no tengo nada que ver con esto. Le pasó a Pedro. Él estaba con el Galileo, él estaba con Jesús, yo no lo conozco. La presión de afuera muchas veces hace que una persona se vea tentado a dejar de lado. Esta es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo, un pastor joven, un discípulo de Pablo, un hijo espiritual de Pablo, la cual vemos nosotros que tiene un contexto histórico el por qué Pablo en las dos cartas se la pasa dándole instrucciones a Timoteo de que se esfuerce, de que permanezca, de que se ocupe, de que esté activo, que no se amedrente. Y una de las cosas que nosotros podemos entender, primeramente, es que Pablo estaba escribiendo desde Roma, Pablo estaba encarcelado y vemos también que Timoteo estaba en Asia. Y una de las cosas que Pablo resalta es que en ese momento el más alto nivel de deserción de colaboradores la tuvo Pablo en ese tiempo. Todos me han dejado, dice. Lo han dejado solo. Lo vemos en el capítulo 1, cuando allí Timoteo en la segunda carta del capítulo 1, podemos ver que hay algo que hace referencia a esta situación. Por ejemplo, Pablo mostraba de que la causa de que muchos lo habían abandonado era la vergüenza. La vergüenza. Notablemente dice, por ejemplo, el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí. ¿Por qué resalta de mí? Porque los otros sí se han avergonzado de Pablo. Es más, hasta dudaron de Pablo. Otra vez Pablo preso, hermano. ¿Será que es apóstol? ¿Será que realmente es un hombre de Dios? La presión social hace de que ante las cosas malas yo empiece mejor a... Algo pasa en la política últimamente esto, ¿no? No conozco a tal persona. Y esto nosotros podemos ver que es un mal del hombre, de la naturaleza humana. Yo, argentino, dicen la frase. ¿Escuchó eso? No sé por qué lo dicen, ¿no? Pero fíjense ustedes de que cuando nosotros vemos que hay presión, lo más natural es despegarse y decir yo no tengo nada que ver. Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe permanecer. Versículo 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, y haciendo referencia de que los otros sí se avergüenzan. Versículo 15, ya sabes esto, que me han abandonado todos los que están en Asia. Versículo 16, que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, perdón, nunca me sale ese nombre, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Notan ustedes el énfasis que está dando en esos versículos simplemente? Que el problema de que muchos desisten es la vergüenza, la exposición pública. Así que la iglesia en ese momento en Asia estaba pasando un gran desorden.
Pero Pablo le escribe a Timoteo, y si ustedes ven la carta primera y la carta segunda, pareciera ser de que Pablo está viendo demasiada debilidad en Timoteo. Demasiada debilidad. Alguien que se sentía bajo presión. Alguien que probablemente también se iba a avergonzar. Por eso es que le recalca, no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. Alguien que probablemente se sentía apocado y aminorado por ser joven. Por eso le dice, tú no te pongas mal porque eres joven. Trata de ser ejemplo en palabra, en conducta. Así que fíjense en ustedes, si había que poner en orden una iglesia que estaba en Asia y Pablo encarcelado, usted pondría a alguien cobarde, temeroso, dubitativo, frágil, que probablemente termine avergonzándose también con la presión que tiene de los demás. No. ¿A quién pondría usted para un ministerio que sea difícil? Usted va a buscar características como de alguien de carácter fuerte, que sea dominante, que tenga autoridad, que levante la voz, valiente. Pero no es así. Claramente este mensaje quiero transmitirle a los que creen que no califican para servir al Señor, que estás equivocado. Yo quiero decirte que si el Señor te ha salvado, es para que le sirvas. Y cuando le vas a servir a Él, no lo vas a hacer por tus fuerzas. Lo vas a hacer por su gracia. Y quiero decirte que esta va a ser un golpe al hígado a Satanás cuando se entere que tú te diste cuenta de que más posibilidades de bendición y éxito vas a tener caminando en el Señor que con Él, en el mundo. Porque Satanás te hace muy fácil las cosas en el mundo para que tú digas, me voy para allí porque allí soy valorado, allí soy querido, allí tengo proyección de vida, allí puedo triunfar, allí puedo ser millonario, allí puedo deleitarme y vivir la vida. Pregunta, ¿bajo qué costo? Tu alma. Así que yo voy a hablar en esta exposición de 4 puntos. ¿A quién va dirigido este mensaje? ¿Qué es o cuál es el mandato? ¿Cuál es la motivación que lo inspira a obedecer? ¿Y cuál es el depósito donde va a encontrar todo esto? Número 1, ¿a quién va dirigido? Pablo dice, tú, pues, hijo mío. La cercanía, el llamarle hijo mío, habla de un profundo afecto. Es el consejo de un padre a un hijo. Es la seguridad de que su hijo va a obedecer el consejo de su padre y que lo que va a hacer para su bien. Hijo mío. La primera duda que debemos despejar es, ¿quiénes son los que pueden disfrutar de este mandato? La respuesta está allí. Los que son verdaderamente hijos de Dios. Cuando éramos niños y hacíamos cumpleaños del barrio, porque ahora son todos virtuales, ¿no? Antes venían 32 amigos, todos los vecinos del barrio, todo así, mesa grande, ¿no? Se podía también. Y cuando los chicos del barrio, que eran más íntimos, venían al otro día a jugar a casa, casi siempre mi mamá sabía decir esto: en la heladera hay tortas para vos, para mí. No hay para todos, hay para mí. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no le dijo a su hijo, hay coca en la heladera? O si estás haciendo el asadito, le llamás a tu hijo cuando nadie te ve, le dices, probá. Y le das el mejor bocado. ¿Sí o no? ¿Por qué no es igual para todos? ¿Y por qué es especial cuando es para tu hijo? Porque es tu hijo. Porque lo amás. Porque querés conectarte con un deleite.
porque querés darle la instrucción más profunda, más sabia, más hermosa, que enriquece la relación de padres con hijos. Pablo está diciendo y resalta, hijo mío, engendrado espiritualmente por Pablo, alguien a quien le encomienda las cosas, pero déjeme decirle que muchos que pueden creer que son hijos de Dios, no van a poder hacer esto hasta que no tengan la certeza por el testimonio del Espíritu Santo que usted es un hijo de Dios. Porque la Biblia muestra que hay dos clases de hijos. Están los hijos de Dios y Juan dice en su primera carta que están los hijos del diablo. No hay gente huérfana. Algún padre tenés. Y Jesús le dijo a los que decían que eran hijos de Dios, yo les voy a decir quién es tu padre. ¿Se acuerdan? Tu papi es el diablo. Porque los deseos de él, eso quieren hacer. Así que si hablamos de hijo, necesitamos nosotros entender que de la única forma de disfrutar de la gracia del Señor Jesucristo para el todo vivir es como una herencia que la hemos recibido por amor de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Hijo mío, hijo mío. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? Y 13, ¿no es cierto? Porque habla de ser engendrado. ¿Pero qué dice? ¿Se acuerdan? A ver de memoria, ¿quién se acuerda? Juan 1, 12 y 13. Mas a todos, lo tenía en la punta de la lengua, vamos. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el 13, no somos engendrados por voluntad de carne, Bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que uno puede llegar a ser hijo de Dios por la fe que pongo en la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, pero no una fe que yo pueda tener, sino una fe que Él me ha regalado para que crea. ¿Lo entiende? ¿Qué es lo que yo debo creer? Que Jesús vino a este mundo y en vez de yo haber sido muerto acá, crucificado acá, me ha reemplazado. Él dijo, tú no vas a morir, yo voy a morir para que tú vivas. Tú pecaste y tú mereciste morir, pero como yo no pequé y yo no merezco morir, vamos a hacer un intercambio. Yo voy a recibir tu culpa y tu pecado y tu condenación y la voy a poner sobre mis hombros y yo me voy a hacer pecador en tu lugar para que la ira justa y santa del Padre se vierta con todo su furor contra mí y no contra ti. Cuando yo muera y resucite, voy a presentarme delante de mi Padre y le voy a decir, he pagado toda la deuda de Él. Así que yo quiero, Padre, que ahora, porque he saciado tu justicia, tú lo justifiques dándole de mi justicia a Él. ¿Lo crees? ¿Lo confiesas diciendo yo lo creo, Señor? Así, por la fe, somos hijos de Dios. Pues si usted es un hijo de Dios, ha sido hecho salvo por la gracia. Amén. Si es hijo de Dios, no dude. No dude. No vamos a hacer un ADN espiritual para saber si es un hijo de Dios. Es por la fe.
Hermano, hermana querida, no estoy tan cerca para mirarte a los ojos, pero te amo y te perdono para siempre. Absolutamente todos tus pecados, porque te amo. Yo amo a mis hijos, a pesar de sus errores. Los amo a mis hijos. Usted ama a sus hijos, por más que te haga renegar. Amás a tus hijos con todo tu corazón. Nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Padre, es un Padre amoroso y se deleita en bendecirnos, más de lo que nosotros nos deleitamos en buscar. Qué hermoso era cuando éramos niños y llegaba un día del niño y nos despertábamos con un juguete a los pies de la cama. Qué belleza, qué hermoso. Un día despertamos y no encontramos un juguete, encontramos una vida sobreabundante de bendiciones. Todo por gracia para ti. Amén. Tú, hijo mío. Ahora el mandato. Esfuérzate. Diga conmigo, esfuérzate. ¿Qué es esforzarme? Poner todo de mí, lo máximo. ¿Cuántos han subido caminando al cerro alguna vez? Ajá. ¿Tan poquitos? Ustedes no han tenido juventud, no han tenido adolescencia. Mañana vamos. ¿Vio que siempre hay atletas que van más rápido y los que venimos más rezagados atrás? ¿Qué decimos? No doy más. ¿Y qué te dicen? Dale, falta poco, vamos. Te chamullan que se quedan 5 minutos a descansar con vos, pero después te siguen empujando. Pero esa sensación de que el corazón te quiere salir por acá, sí han subido un cerro, ¿saben de qué estoy hablando? O una escalera, ¿han subido a la maternidad por todos esos pisos? ¿Sí? ¿Por qué no te dejan usar ascensor? Dios mío, se te sale el corazón por la boca. Esfuerzo, ya sabe lo que es el esfuerzo. Vaya en bicicleta un par de kilómetros, si no estás acostumbrando en bicicleta, el esfuerzo. El esfuerzo se siente como una carga pesada, pero pareciera que hay una contradicción. Esfuérzate en la gracia, pero si la gracia no hay ningún esfuerzo. Es un regalo, es un favor, es algo que viene de arriba. ¿Por qué me dice que me esfuerce en la gracia? Diga conmigo, por mi naturaleza. Nosotros por naturaleza no estamos acostumbrados a vivir por gracia. Siempre queremos ganar las cosas por obras. ¿Sí o no? Nosotros por naturaleza vamos a insistir en el yo solito, como dice tu hijo. Nosotros por naturaleza queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, habilidades, destrezas, capacidades, conocimientos, todo lo que quiera agregarle. Pero para Pablo, este joven pastor, que no tenía las cualidades de ser un pastor poderoso para ordenar semejante lío, sino más bien que veía que todos habían huido y todos habían desertado y todos se fueron avergonzados con la presión de afuera, con las dudas de que si Pablo era o no era apóstol. Y viendo que este tierno pastor, joven, podía ser el siguiente, el consejo es, no vas a poder resistir con tu fuerza, sino con la gracia. No vas a poder hacer frente a la situación más dura de tu vida por tus fuerzas, sino por la gracia. Tú esfuérzate a vivir en la gracia. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente vivimos por obras.
Todavía hay cristianos que conocen a sana doctrina que si le preguntamos, ¿por qué crees que el Señor te va a dejar entrar en su gloria? Le respondes, porque fui fiel, porque asistí a la iglesia todos los domingos, porque iba a ranchillo con el pastor Nicolás, porque ayudaba con el mate cocido con los niños, porque hacía tarea social en la iglesia, porque visitaba. Está mal, porque no somos salvos por hacer, somos salvos por gracia. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Tengo una idea, hermano. ¿Están preparados para recibir esta respuesta teológica profunda? No hagamos nada. ¿Cuántos opinan? ¿Están de acuerdo conmigo? No hagamos nada, pero nada, porque como ya somos salvos por gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me votarían para presidente? ¿Se trata de no hacer nada por vivir por gracia? ¿Sabe que en su libro usted tiene todo ya aprobado? ¿Saben que si Dios abre el libro de tu conducta, fidelidad perfecta, santidad perfecta, obediencia perfecta, ¿sabe que así está usted delante de Dios? Me salió la voz, ¿no? Por Cristo, Él hizo esto. Él vivió perfectamente, Él obedeció perfectamente, nunca practicó un pecado, nunca faltó, nunca desobedeció. Y como lo hizo en forma perfecta, el Padre tomó esa justicia y nos imputó a nosotros. Ahora bien, si esto es una realidad, ¿sí? Es como que vos vas mañana lunes a la escuela, ¿sí? La materia más diabólica, ya saben cuál es, ¿no? Matemática. Vas a rendir matemática. Y vas a matemática y de pronto, ¿qué pasa? Te dice el profesor, no, ya le puse 10. Antes de rendir. ¿Usted qué dice? No estudio más matemática. Y entonces te dan 1.000 pesos devueltos y te dicen, dice, son 800. Y vos le das 1.000 pesos y te da 200 y vos estás... Pero ya tengo 10 en matemáticas. ¿Entiende lo incongruente de esto? La obra está terminada en Cristo Jesús, pero no nos exime de las obras que tenemos que hacer. Pero las obras que tenemos que hacer, según Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10, nos dice que son conforme a las que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ellas, no nuestras obras. ¿Se entiende? Así que esfuérzate en la gracia, esfuérzate, lleva claramente una indicación. Debes aprender a esforzarte a vivir de la manera que Dios te ha dicho que debes vivir y ya no vivir de la manera que tú lo has intentado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la conexión es, hijo, esfuérzate a vivir de la manera que tú no sabes vivir. Si yo le preguntara, ¿en qué es bueno usted? ¿Qué dice usted que es lo mejor que sabe hacer? ¿Cuántos son buenos cocineros o cocineras acá? Dios santo, qué malaria. Muy bien. ¿Cuántos se animan ahí al fuego? ¿Se animan a la hornalla? Muy bien. Son buenos cocinando. ¿Cuántos son buenos con los números, con las matemáticas? Muy bien. Ajá. Bueno, muy bueno, ¿sí? ¿Cuántos son buenos con la administración del hogar? Ajá, ¿se dan cuenta? Hay cosas que uno dice, en esto soy bueno, bien. Ahora, ¿en qué sos malo? Un desastre. ¿En qué sos un desastre? En todo no, hermano.
haga algo por lo menos para equivocarse, pero ¿en qué usted dice soy malo? Fuerte. Yo, por ejemplo, cocinar, hago zanahoria rallada, eso sí. Eso me sale bien, la zanahoria rallada. Pero si usted se da cuenta que hay algo que no lo sabe hacer, ¿qué es lo que va a hacer si está esa oportunidad de hacerlo? No lo va a intentar. No se va a alargar. No se va a ofrecer. Porque sabe que usted es malo en eso. Dios no busca a los buenos. Dios no busca a los capacitados. Dios no busca a los teólogos eruditos en divinidades. Usted está lleno de toda la Escritura de personas que caminaron por la fe. Hebreos capítulo 11 te da una lista impresionante. Dios quiere glorificarse en tu debilidad. Dios quiere glorificarse en tu incapacidad. Por eso es que no puedes presentarte delante de Él con orgullo. No puedes presentarte delante de Él con soberbia, ni mucho menos con jactancia. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Pablo le está diciendo, Timoteo, hijo mío, sos un desastre. Si vas con tus herramientas, ya estoy viendo que no vas a poder. Pero si te esforzás a vivir de la manera que no estás acostumbrado a vivir, vas a vivir de una manera extraordinaria. ¿Cuál es esa manera de vivir? Es en la gracia. Un gran y profundo error es pensar que la gracia únicamente es para salvarme. Y la gracia no es únicamente para salvarme. Vivimos por gracia. Somos preservados por la gracia. Somos propiciados por su gracia. Somos levantados cuando caemos por su gracia. Somos consolados por su gracia. Somos hallados y encaminados por su gracia. Somos personas que tomamos decisiones correctas por su gracia. Si usted no incorpora la gracia en su diaria manera de vivir, usted está actuando en la carne y está actuando por sus obras y por sus destrezas, y entonces no va a sentir otra cosa más que frustración. ¿Por qué? Porque el hombre está caído. El hombre está caído. Así que, mi hermano, debemos nosotros ver lo siguiente, que no es el esfuerzo humano, es una dependencia divina, activa. Pues, mi hermano, la Biblia está repleta de ejemplos. Nunca Noé podría haber hecho un arca tan grande solo. Pregunta, ¿dice la Biblia que Noé era un experto carpintero? No. ¿Y cómo lo hizo? Por su gracia. Noé no sabía. Vio que Dios le abrió el plano y le dio las dimensiones. ¿Cómo iba a ser? ¿De cuánto de alto, cuánto de largo, cuánto de ancho? ¿Dónde iba a estar la ventana? ¿Cómo iba a ser la puerta? ¿Cómo iba a pintar? ¿No es bueno que te dé instrucciones, Señor, de lo que tenés que hacer en tu vida? Así no vas a caer jamás. Así no vas a errar el camino. Porque el Señor dice, pregúntame. Pregúntame y yo te mostraré las cosas que debes saber. Noé no hubiera podido nunca. Moisés nunca hubiera podido ser el libertador. Un hombre que, según dice, torpe de lengua. Algunos creen que era un poco tartamudo.
Más que nada basada en el capítulo 3 de Éxodo, cuando Dios le dice, ¿quién crees que hizo al hombre mudo? ¿Se entiende? No tenía ninguna instrucción en Egipto, en la escuela faraónica, cuando Moisés era adolescente y estaba siendo instruido en toda la ciencia. Nunca tuvo una materia, cómo dividir el mar. Nunca tuvo una materia de cómo sacar agua de la roca. Jamás. Pero ¿lo hizo o no lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por su destreza, por su sabiduría, por su capacidad, por su poder? No, lo hizo por la gracia del Señor. Gedeón, el más débil, el más miedoso de la tribu, es el que le hizo frente a los madianitas con un ejército de 300 hombres. 300 a una multitud. ¿Cómo lo hizo? ¿Con su poder? ¿Con su destreza? No, mis hermanos. Y el pequeño y el joven Samuel, que no sabía distinguir entre la voz de Dios o del sacerdote que le hablaba, ¿podría haber sido el principal de los profetas? No, mis hermanos. ¿Y qué vamos a decir de Isaías, que se sentía impuro, inmundo de labios delante de Dios? Podría decir, cuando dijo el Señor, ¿quién irá por nosotros? Él podría decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Si no era por su gracia. Jeremías, que soy un niño y no sé hablar. Y Dios lo usó para ser un hombre prominente e importante allí, para traer los juicios del pueblo delante de Babilonia. ¿Qué vamos a hablar, mis hermanos queridos, de un hombre como Mardoqueo? ¿Y para qué vamos a hablar de Elías, que se sentía el más pequeño de todos, comparándose con sus antepasados? Y si así podemos nombrar a un Pedro, que le negó al Señor 3 veces, y le maldijo, ¿estaría apto para servir? Y Pablo, perseguidor de la iglesia, que chirriaba sus dientes de odio contra los cristianos, ser llamado el apóstol más grande de la historia. Es impresionante que si usted pone en Google cuáles fueron los hombres más prominentes de la historia, más influyentes de la historia, aparece Jesucristo entre otros, pero aparece el apóstol Pablo. ¿Qué influencia? Que hasta el día de hoy seguimos leyendo sus cartas y Dios lo usó. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que llegamos a este joven Timoteo. Así que si usted dice, yo no voy a poder servir, yo nunca voy a poder evangelizar porque me da vergüenza, no sé qué hablar, yo no voy a poder nunca discipular a otro porque no sé qué decirle. ¿Ya sabe qué es lo que tiene que hacer? Hijo de Dios, hijo amado de Dios, esfuércete a vivir en la gracia. Nunca podrá soportar las pruebas si no es en la gracia. Nunca podrá hacerse fuerte en la debilidad si no es en la gracia. Nunca podrá recibir malas noticias si no es en la gracia. Nunca podrá despedir a un familiar con paz y con gozo y esperanza si no es por la gracia. No podrá hacer nada si usted no sé dónde tenemos el botón para poner paso a la gracia. Pero viva en la gracia, así como hemos vivido, hemos visto lo que es vivir lleno del Espíritu, andar en el Espíritu, es menester, es importante vivir en la gracia. Porque ¿qué es la gracia del Señor? Nosotros debemos claramente ver que esa gracia tiene un claro ingrediente que toda la Biblia lo dice. Primero, es un favor inmerecido. Dios te dio de su gracia porque te ama, no porque lo merezcas. Te amó y te dio de su gracia.
Y esa gracia a través de la historia Dios ha ofrecido para salvar a las personas, pero no por tus méritos o por tus buenas obras, sino porque Él quiso salvarte, porque es misericordioso, amoroso, y Él te llamó. Pero también nosotros vemos que por gracia somos salvos, es, como dice Pablo resaltando, esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe. La gracia es un favor inmerecido. La gracia también es una capacitación divina. Él mismo constituyó, dice Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Pero también por su gracia, Él, a través de la obra del Espíritu Santo, nos ha dado dones espirituales. No es usted una cajita vacía desde que se convirtió. Dios le ha dado dones. La pregunta crucial es, ¿sabe cuál es su don o sus dones que Dios le ha dado? Si usted dice, no, y está tan tranquilo, yo no sé qué diría si usted le dice, ¿usted sabe que en la cuenta del Banco Nación usted tiene $300,000 guardados para usted? $300,000. $3 millones guardados para usted. ¿Qué va a hacer usted mañana lunes? ¿A qué hora va a estar? ¿A qué hora abre el banco? ¿A las 8:30? 8:30 del banco. ¿A qué hora va a estar usted parado? Ya se va, ¿no? Espere, hermano. Si usted supiera que tiene esa cantidad de dinero en el banco y es suya, no va a perder el tiempo. Usted no recibió dinero, usted recibió dones, charismas, las perfecciones de Dios, comunicables, que Dios le ha dado para enriquecer su vida y enriquecer la iglesia del Señor. Usted lo tiene, ¿sabía? Usted lo tiene. Está en usted uno o más dones. Y si usted nunca se ocupó de averiguar cuál es su don, usted lo que está haciendo es sepultarlos y enterrarlos. Pero déjeme decirle que le va a retar muy fuerte el Padre, porque no usó lo que Él le dio para la gloria de su nombre. ¿Se entiende? Conozco ese silencio. Póngase a tiro. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Con la práctica. Practicando. Pero es un favor inmerecido y es una capacitación divina que Dios nos da a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Lo que tú no puedes, yo me glorifico porque yo sustituyo lo que tú no tienes con lo que yo te doy. Amén. ¿Ya los cansé? ¿Vamos bien? La gracia del Señor no es únicamente para salvación, la gracia del Señor es para vivir por gracia. Somos puestos en un mundo en el cual ya no pertenecemos, aunque estamos. Eso lo dijo Jesús en intimidad con el Padre cuando oraba por nosotros. Padre, ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo. Lo que te ruego, Padre, es que tú no los saques del mundo, sino que cuando estén en el mundo, no sean tentados para que se vayan al mundo. Porque ese guardar del mal no es únicamente que andemos en una burbuja espiritual y que el diablo no pueda meternos una flecha, sino es que mi mente, mi corazón, o sea, lo que quiero y lo que siento, no sea capturado por la mentira de este mundo y dejes de mirar lo más glorioso que es Cristo. Como dije el domingo anterior, hemos sido creados para ver espectáculo.
¿Se acuerdan? Todo lo que nos llama la atención. Hemos sido creados para amar. ¿Y usted por qué le tira más las cosas del mundo que a Cristo? No porque no ame a Cristo, sino que ama más al mundo. ¿Cómo logro yo cambiar de emoción para que yo ahora ame más a Cristo y no ame tanto al mundo? Cambiando el espectáculo, ¿no es cierto? ¿Qué era el espectáculo? ¿Se acuerdan? Todo lo que capturaba mi atención, donde yo podía valorar, deleitarme y decir, esto quiero. Nunca vas a deslumbrarte de Cristo si no vas a ver dónde hablan de Él. No lo vas a encontrar en las pantallas de televisor o en tu móvil. Lo vas a encontrar en la Escritura. Él se dio a conocer en la palabra. Nunca vas a enamorarte de quien no conoces. ¿Qué dice Job? De oída te había oído, mas ahora te veo. Conversión. Es así. Así que si estamos en un mundo donde permanentemente tenemos malas noticias, porque digamos la verdad, llegamos a cansarnos del mundo, llegamos a sentir que el mundo nos asfixió con todas las malas noticias, y para darnos un respiro, un momento de tranquilidad, nos da y nos ofrece entretenimiento. Hemos pasado más tiempo en las cosas que el mundo nos da que descubrir la belleza de Cristo. ¿Cuántos vieron Señor de los Anillos? La película esa, El Señor de los Anillos. ¿Alguno? ¿No? ¿Les suena el nombre Bilbo Bolsón? ¿Quién era Bilbo Bolsón? Alguien que encontró el anillo. Y cuando descubrió el poder que tenía el anillo, ¿qué hizo Bilbo Bolsón con el anillo? No podía dejar de verlo. Se acostaba y lo agarraba el anillo. Se despertaba y agarraba el anillo. Andaba por la calle y lo veía el anillo. Cuando no lo encontraba, se desesperaba y lo buscaba el anillo. ¿Les suena algo parecido? ¿Qué haría Bilbo Bolsón si nos viera a nosotros? Bilbo Bolsón diría, wow, ustedes son peores que yo. ¿Por qué lo capturó? Porque él vio que allí había poder. Y cuando el mundo nos distrae, nos saca la pasión por la palabra. ¿Y saben qué? Dice la Escritura, cielos y tierra podrán pasar, mas mi palabra permanece para siempre. Hay algo que usted no descubrió en lo que significa tener un tiempo a solas con la palabra del Señor. Pero usted dirá, pastor, ¿sabe las veces que yo voy a leer la Biblia y me duermo, me aburro, no la entiendo? ¿Y si pasa al modo gracia? ¿Y si pasa al modo gracia? Y si ora usted y le dice, Señor, por tu gracia, ayúdame a entender la palabra, va a notar la diferencia. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva y se relaciona con la vida espiritual. Y si usted está en modo muerto, maquillado, que parece vivo pero está muerto, no lo va a leer, no va a entender. Pero si usted está vivo espiritualmente y se conecta por la gracia en esa vida, va a descubrir algo diferente, mi amado hermano. Y se va a dar cuenta que hay un mundo que lo ve diferente cuando mira a través de la palabra. Por eso, mis amados, el punto final de este sermón es: ¿cuál es el depósito? ¿Dónde está esa gracia? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia no está en una cuenta bancaria. La gracia no está en un freezer, en una heladera.
La gracia no está en la producción de tu trabajo. La gracia no está en tu bienestar. La gracia no está en el mejor lugar para ir de vacaciones. La gracia que tú necesitas está en Cristo Jesús. Si tú estás en Él, estás en su gracia. Si tú estás en Él, vives por su gracia. Si estás en Él, disfrutas su gracia. Si estás en Él, no puedes vivir sin su gracia. Lo que tú tienes que hacer es, de una vez por todas, rendirte a su señorío. Porque si solamente quiere a Cristo como Salvador y no como Señor, pues déjame decirte, no eres salvo. Porque eres Señor y porque es Señor, es tu Salvador. En Cristo Jesús, la gracia salvífica comienza a operar cuando tú te rindes a Él y dices, tú eres mi rey y yo soy tu esclavo, yo te obedezco por amor y lo que tú digas, Señor, yo voy a hacer. De otra manera, sigues reinando tú. Y lo que vas a cosechar no es muy bueno. La gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, la tarea que tienes es difícil. Servir a Dios no es fácil con tus fuerzas. Veo que eres más bien débil, porque te tienen en poco, porque no reconocen lo que tú eres, pero no vas a poder solo. Tienes que hacerlo. En la gracia. ¿Dónde está esa gracia, Pablo? Está en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Ríndete a Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando te sientes extraviado, dile, Señor, dame tu guía. Y Él enderezará tu vereda. Cuando te sientes ansioso y te sientes angustiado, te dice, no estés afanoso. Cuéntame en oración y súplica todo lo que te está pasando. Entonces la paz de Dios gobernará tu pensamiento y tu corazón. Vivir bajo la gracia que está en Jesucristo. Hermano querido, hermana querida, que si hace un tiempo te sentís apartado de su comunión, hoy es día para volver a Él. Hoy es día para reconciliarte con el Señor. Hoy es día para decir, Señor, me he dado cuenta que sin ti no puedo hacer nada. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Como dije al principio, quería que este mensaje lo escuchen todos, pero especialmente los que están insatisfechos con su vida espiritual, los que se sienten frustrados. Como iglesia estamos entrando a mayores desafíos que el Señor nos pone, en crecer, en discipular. Y lo estamos viendo, ¿no? En los grupos pequeños, lo estamos viendo en la expansión que se está empezando a dar. Pero saben, hermanos, no hay obreros, hay pocos obreros. ¿Por qué no hay obreros? ¿Por qué no se ofrecen? ¿Por qué no están sirviendo? Porque están frustrados. Porque creen que no van a poder por su capacidad, no van a poder porque ya lo intentaron y fracasaron. Déjeme decirle, hermanos, que el Señor, si te llamó, Él no comete errores. Él se va a glorificar a través de tu vida. Vas a poder rejuvenecer como la palmera. Vas a florecer como la vara de Aarón. De tu interior sentirás en verdad que corre ese río de agua de vida. Pero lo que necesitamos es, iglesia, que tú lo entiendas, que vivir en la gracia, esforzarte a vivir en la gracia, es que cada vez que seas tentado a hacer las cosas por tus méritos, hagas una pausa y te des cuenta que eso no glorifica a Dios, sino a tu ego.
que cuando veas que no puedes, y te animo a que hagas ese ejercicio, pega un viaje por toda la Biblia para ver a todos los que Dios llamó para su servicio, ninguno calificaba. Es más, no eran tenidos en cuenta. En Deuteronomio 7 Dios le dice, Dios te ha escogido como pueblo suyo, no por ser el mejor, al contrario, eran el más insignificante de todo. Pablo dice claramente en Corintios cómo éramos nosotros los vil, lo despreciado, lo más débil, para avergonzar lo que no es. El Señor se quiso glorificar así. Por eso es que te quiero convencer con la Escritura y por la obra del Espíritu Santo de que tú eres valioso para el Señor porque Él te salvó y porque de su gracia te ha dado todo lo que necesitas. Así sea poco, pero ser fiel en lo poco es mucho ante los ojos del Señor. Pero hay que tomar una decisión y hay que romper con esas cadenas que nosotros mismos nos hemos inventado. Y hay que mirar que la puerta de la prisión está abierta por la libertad que nos ha dado Cristo. Y yo mismo me encarcelé por mis propios criterios. Hay que tomar una decisión. Si vas a servir al Señor, conságrate, comprométete. Reconócelo como el Rey de tu vida, como el Señor de tu vida. Debes pensar que un día lo verás cara a cara. ¿Vas a tener coronas para arrojarle a sus pies? Pues todo que corre una carrera debe correr legítimamente para obtenerla. Si hay alguno aquí que ha tomado en este momento la decisión de consagrar su vida para el Señor y empezar a prepararse, a instruirse, empezar a capacitarse por la gracia del Señor, Dios en su misericordia ha dotado a esta congregación de hombres maestros de la palabra que le van a ayudar a formar su vida para servirle al Señor. Y saben, no hay nada más hermoso que morir sirviéndole. Señor, en esta tarde, en este mediodía, Señor, quiero darte gracias por tu palabra. Quiero honrarte y bendecirte y glorificarte porque tú nunca te equivocas y porque conoces a la perfección nuestras vidas. Te ruego, Señor, por los méritos de Cristo Jesús, que los hermanos que hoy están sintiendo dentro suyo como un fuego la obra de tu Espíritu y la palabra que está transformando esas cadenas que nos mantenían atados a la inercia, a la inactividad, o muchas veces tentados para decirle sí todas las veces al mundo y no a ti. Señor, esos hermanos que hoy en el nombre de Jesús dicen, Señor, lo estoy intentando una vez más, si es así, si tu palabra dice que es por la gracia que debo esforzarme, Señor, yo lo quiero. Así que Espíritu de Dios, obra en los hermanos aquí presentes y especialmente en aquellos que en ti buscan. Si ese es tu caso, ponte de pie en silencio y ora al Señor y conságrate a Él. Dile, Señor, sírvete de mí. Sírvete de mí. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Sírvete de mí, Señor. Sírvete de mí. Mi vida sin servirte a ti no tiene ningún valor. Sírvete de mí, Señor. Wow, gloria a Dios. Amén. Amén. Allí, usted está parado, allí hable con Él. Dígale, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Espíritu noble me sustente, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Hazme ver por tu gracia las riquezas en gloria que tú me diste, Señor, en Cristo Jesús. Hazme vivir de esa manera, Señor. Hazme vivir de esa manera, Señor. ¿Sabes qué tiene de tremendo las predicaciones que por más improlijas que sean, porque son predicadas por hombres imperfectos como nosotros? Que cuando Dios habla por su Espíritu,
nosotros tendremos que rendir cuentas delante de Él un día de qué hicimos con lo que Él nos dijo. Y lo estoy diciendo para los hermanos que están dudando y que creen que no vale el esfuerzo hacerlo. Yo te quiero decir, si nunca lo has hecho, no has conocido la belleza de servir al Señor. Y servir al Señor va más allá de estas 4 paredes, hermano. Es vivir una vida que le agrada a Él, en tu trabajo, donde estás, haciéndolo como para la gloria de Dios, como luminar en el mundo. Amén. ¿Alguien más? Amén, 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 gloria a Dios. Amén. Amén, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Amén, gloria a Dios. Agenda este día, usted que está puesto de pie delante del Señor. Agenda ese día. Dígale, Señor, yo sé que por mí hice muchas fuerzas todo el tiempo, pero no lo puedo lograr, Señor. Ayúdame, Señor. Ore allí donde está la iglesia. Ore, ore. Amén. Amén. Nunca podremos entender, hermanos, por qué un hombre que estaba preso y a punto de morir tenía tanto valor para hablar a los que estaban en libertad y se avergonzaba. ¿Y sabe cuál fue la diferencia? Que Pablo aprendió a vivir en la gracia del Señor Jesucristo. Nunca va a haber nada más maravilloso en este mundo que vivir en este mundo con su gracia y su misericordia. ¿Te acuerdas de esa canción? Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar y adorarte. En verdad yo quiero entrar y adorar al santo lugar y allí estar rendido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar y adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Amén. No es por nuestra fuerza ni méritos. Amén. Abrázalo a tu hermano. Abrázalo a tu hermano. Que Dios bendiga a su iglesia en esta mañana.